Vamos a arrancar. Vamos a explicar un poquito lo que es el módulo de un complejo, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de trigonometría simple para después abordar la forma trigonométrica de un número complejo, ¿sí? El módulo de un complejo tiene mucho que ver con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Lo que pasa es que está escrito como más complicado y me cuesta verlo, pero lo vemos desde el triángulo si es fácil. Y lo metemos acá y no es tan fácil, ¿sí? Entonces, vamos a tener presente esta fórmula, ¿sí? Que es escrito, Z representa cualquier complejo, se lo suele llamar Z sub 1, Z sub 2. Acá, como es la forma general, le ponemos Z simplemente, las barritas que indican el módulo es la distancia, siempre en matemática, ¿sí, Ariel? Bien. Y acá el teorema de Pitágoras despejado, ¿sí? Esto va a pasar a ser la hipotenusa de nuestro triángulo, ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces nos queda la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, siendo a la componente real del complejo y b la imaginaria, ¿sí? O sea, responde a la estructura que un número complejo z cualquiera está conformado por una parte real que llamamos a y una parte imaginaria que en su forma binómica aparece con la letra i, ¿sí? Después si quieren vemos la forma par ordenado, y b es la parte imaginaria del número complejo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si vemos esto, acá ya le puse z sub 1, ¿sí? Para dar un ejemplo en particular. Z sub 1 va a ser menos 3 más 5i, ¿sí? Entonces, vamos a ubicarlo primero en los ejes cartesianos, que los ejes cartesianos por esta vez van a tener en el eje de abscisas, que es el eje horizontal, que habitualmente lo llamamos con la letra X cuando lo vemos en funciones, y el eje de ordenada, que lo llamamos con la Y en funciones, ahora se compone de R, el eje real, que es la recta numérica que veníamos trabajando antes, y este eje que es el I, pero I chiquitita, minúscula, de imaginario, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esta zona va a ser el plano complejo, porque los números complejos ya no entran en la recta numérica. La recta numérica abarca hasta el conjunto de los reales. Los complejos es necesario ponerlos en el plano, ¿sí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo ubicamos las coordenadas en los ejes cartesianos cuando estamos en funciones? Tenemos que saber que esta es la componente real, porque no está acompañada de la i, por lo tanto vamos a estar en menos 3. Y la componente imaginaria, que está sobre el eje de ordenadas, ¿sí? Vamos a ponerlo aproximadamente. Tenemos este punto, sería el punto z sub 1, ¿sí? Y vamos a trazar desde el origen hasta el complejo z sub 1 un vector, porque los complejos son vectores, ¿sí? Los vectores los marcamos desde el centro y el extremo va en el punto, en las coordenadas que tenemos de cada eje. La motito y la motito. Bien, entonces fíjense, en esta parte vamos a tener lo que es la coordenada real, la coordenada de X. Y en esta parte estamos teniendo la coordenada de Y. Ven que lo proyectamos, son 5 de acá y 3 unidades de acá. Y sin quererlo, lo odio mucho. Ahora va a pasar otra vez. Voy a salir. Está haciendo Willy acá. Está haciendo Willy acá en la puerta, ¿no? Bien. Vamos a averiguar quién sos. Bueno, nos queda entonces un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Me siguen de nuevo? Acá aparece el triángulo rectángulo. Entonces tenemos los catetos, ¿sí? Los catetos son los lados más cortos y la hipotenusa va a pasar a ser ese afijo que se llama el vector asociado al número complejo. Se llama afijo, como vectores, lo mismo, ¿sí? Bueno,
La cuestión es que tengo que determinar también que acá tengo un ángulo, ahora lo vamos a ver en la próxima parte, ¿sí? Acá se nos conforma un ángulo que queda entre el A fijo y el eje X siempre, ¿no? Nosotros lo vamos a llamar θ, pero ahora lo vamos a desarrollar un poquito más allá. Bueno, lo que tengo que encontrar ahora es este módulo, o sea, lo que mide este vectorcito, ¿sí? Lo voy a llamar como el módulo de Z1, ¿sí? A la longitud de ese vector. ¿Cómo lo hago? Con esta fórmula. Voy a plantear Z1 módulo va a ser igual a la raíz de la coordenada real, que va a ser menos 3 elevada al cuadrado, más la coordenada B, que es la imaginaria, en mi caso 5, también elevada al cuadrado. ¿Sí? Listo, calculemos esto. Z1 en módulo, no me tengo que olvidar las barritas, va a ser igual a la raíz de 3, menos 3 al cuadrado es 9, positivo, ¿sí? Porque aplicamos la regla de los signos, menos por menos más 5 al cuadrado queda 25. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Bien. Z1 módulo va a ser igual, y fíjense que sumamos acá y me daría 34, ¿no? Debajo de la raíz. ¿Sí? 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 Hablamos luego, dale. O me preguntás. Ahora hay que hacer ¿Ah? Ahora hay que hacer la salida. Obvio. Bueno, fíjense que esta raíz no es exacta, es un número irracional, ¿ok? Entonces, de repente cuando yo la calcule voy a perder muchos decimales. Por lo tanto, la vamos a trabajar así, como está, la dejamos escrita así. Si yo la quiero calcular, voy a poner que es aproximadamente, yo acá la calculé porque ahora mi teléfono está en uso, es aproximadamente 5,83. Y sigue acá, tiene infinitos decimales atrás de la coma por la condición de irracional que es. ¿Qué quiere decir este 5,83? Que si yo tengo acá una escala que hice en mi carpeta, en donde agarré 1 centímetro, ahí viene la moto otra vez. Sí. Bien, o sea, si hubiese agarrado 1 centímetro para mi unidad, ¿no? Del 0 al 1, etc. Y acá también, esto mide, la longitud, mide casi 6 centímetros. Dejar la otra venir a la calle. Sí, voy a correr el auto, lo voy a cruzar en la calle. Bien, 5,83, ¿sí? O sea, si yo agarro mi regla, construido esto a una escala de 1 centímetro, pongo la regla y esto mide casi 6 centímetros. ¿Sí? No es una cosa abstracta que estoy sacando. El módulo es la distancia desde el centro a las coordenadas del complejo que tengo. Bueno, este complejo está en el segundo cuadrante, ¿sí? Acuérdense que los cuadrantes se enumeran. El primero va a ser los dos positivos, positivo de R y positivo de I, y se nomenclan en sentido antihorario. En contra de las agujas del reloj. Exactamente, en contra de las agujas del reloj, o lo que se llama en matemática sentido positivo, ¿ok? Bien, pues información aparte, no relevante, pero bueno. Hasta acá lo que tenemos es el módulo del complejo. ¿Vamos acá? Ahora, con esto lo necesitamos para armar las coordenadas trigonométricas de un complejo, que ahí ya se empieza a complicar un poco la cosa. O al menos aparenta, no es tan complicado, pero fíjense acá, vamos, seguime acá. Cuando ya empiezo a ver todo escrito así, dije, bueno, hasta acá llegamos, no entendemos más nada, vamos a desmenuzarlo. Primero les puse acá un repaso, que ahora se los explico. Pero focalizate en estas dos fórmulas. Z igual a R por coseno de esta letra que es θ, ¿sí? Es un redondelito con un palito, ¿sí? Horizontal, porque vertical es otra que es phi. Acá yo ya noté cómo se escribe, letra griega, θ. Bien, entonces, esto dice R por
R por coseno de tita más I por seno de tita. ¿Sí? Y lo que les quiero aclarar, que esta R, que dicen, ¿de ahora dónde apareció la R? Teníamos poco y nada. R es lo mismo equivalente al módulo del vector, ¿sí? Es esa Z entre barras, que algunos libros le ponen R, pero bueno, si no sabemos la equivalencia, vamos a decir, ¿dónde saco la R? Porque ahora vamos a completar algunos datos de ahí. Entonces, tener R o tener el módulo de Z es lo mismo. Por lo tanto, yo acá les volví a escribir la fórmula, que en lugar de R les escribo Z por coseno de tita más I, ¿sí? Más I por seno de tita. Esquema, entonces, vamos a plantear las relaciones trigonométricas donde seno de tita va a ser opuesto sobre hipotenusa, que con esas letras queda opuesto I sobre hipotenusa, que va a ser el módulo de Z, o lo que es lo mismo, si lo quieren usar con la R. ¿Sí? Es lo mismo. Coseno de tita va a ser cateto adyacente, que en este caso es X, sobre hipotenusa, que es el módulo de Z, o lo que es lo mismo, va a ser X sobre R. No lo vamos a usar mucho para esto, pero bueno, les queda de repaso. Y la tangente de tita va a ser opuesto sobre adyacente, es decir, opuesto sí sobre adyacente, que es X. Esta sí la tenemos que tener bien presente. A modo de ayuda a memoria, siempre está la regla SOHCAHTOA. SOHCAHTOA es seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente, ¿sí? Esto es para acordarse cómo armamos esto. Y después, según las letras que tengamos en el triángulo, no nos importa, nosotros tenemos que saber cuál es la hipotenusa, siempre es el lado más largo. ¿Cuál es el opuesto? El que está enfrente del ángulo en donde me esté planteando el ejercicio que yo me tengo que posicionar, ¿sí? Y nada, después saber que el opuesto es el que está enfrente y el adyacente es el que comparte el lado del triángulo con el lado del ángulo. Ahora bien, una fórmula que tenemos que tener en cuenta, que vamos a usar para esto, ¿no? Esta de la tangente la usamos para hallar tita, pero la usamos despejada así. O sea, yo necesito el ángulo, el ángulo tita. Entonces, yo tengo que sacar esta tangente de acá y mandarla para el otro lado de la igualdad. La tangente tiene su función inversa, ¿sí? Como el arco tangente, ¿sí? Yo les voy a explicar después en la calculadora cómo aparece. Arco tangente de phi, o sea, arco tangente de I sobre X, que va a ser phi. Voy de nuevo, porque no es phi, es tita. La usamos despejada de esta manera como el arco tangente de I sobre X, ¿sí? Que es la función inversa de la tangente, como les había dicho. Ahora bien, esto lo tienen que tener anotadito por ahí, esta la tienen que tener anotadita por ahí, son fórmulas necesarias, lo mismo que esa, ¿sí? La que vimos hoy del módulo. Vamos a ver si podemos armar esto. Ya tenemos el módulo, ¿se ve? El módulo lo sacamos, para este ejemplo lo sacamos acá, en este ejercicio, raíz de 34. O sea que por el momento ya podríamos decir que puedo ir representando z sub 1 como el módulo de z, que mi z1 es raíz de 34, por coseno de phi. Este phi es lo que tengo que encontrar, de tita, perdón. ¿Sí? Eso es lo que vamos a reemplazar, más la i, que queda fija, porque lo que me está denotando es que es la parte imaginaria, por seno, otra vez, de tita. Vamos a hallar esto, tengo que hallar ahora. Y como les dije antes, lo vamos a encontrar con esto. Entonces planteamos que mi tita va a ser igual al arco tangente, y si ahí me dice
acá me dice de y sobre x, yo voy a ir acá. Mi y es esta, ¿sí? Y mi x va a ser esta. Para que sea más representativo, en realidad yo debería haber puesto que mi x es la coordenada real, ¿sí? Y que mi y es la coordenada, muy bien, imaginaria, para que sea más semejante. Pero bueno, no importa la letra que nos pongan, tenemos que saber que es algo como para armar las fórmulas generales. En mi caso, yo sé que a, o la coordenada de x, ¿cuánto vale acá? Sería esta, menos 3. ¿Me siguen? Para el ejemplo dado. Ahí van a poner lo que les toque en el ejemplo. Y mi b, o lo que es lo mismo, la coordenada de y, ¿cuánto vale? 5. La y no la ponemos acá, tomamos solo las coordenadas. Entonces, si me dice que si sobre x, yo voy a poner que es 5 sobre menos 3. Yo ahora pongo el menos 3 acá. Pero en matemática no dejamos los denominadores negativos, ¿sí? Así que vamos a acomodar esto. Bueno, yo pongo la tinta así porque es más rápido. Arco tangente de menos 5 tercios. ¿Estamos de acuerdo? En la calculadora, el arco tangente, esto yo lo tengo como lo tengo que buscar como la segunda función, que es shift. En algunas calculadoras aparece shift. O en los celulares hay una flechita así. O también puede haber una tecla que diga en las calcus segunda función. No sé, segunda función, algo así. Y aprieto tangente. Entonces, me va a aparecer en el display tangente, por lo general aparece tan, a la menos 1. Eso es el arco tangente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso para el uso de la calculadora. No hace falta escribir, o sea, ustedes aprenden su calculadora, cada uno a veces ahora con las aplicaciones que hay tiene algo diferente. Dice, la calculadora es personal, tengo que usar siempre la que entiendo. Sobre todo cuando estoy en un examen, ¿no? No vamos a arrancar a inaugurar calculadoras en los exámenes. Es mala idea, se los garantizo. Bueno, lo van a cargar y les va a dar quietita. Daba menos 59, algo, ¿sí? Porque me daba con coma. Yo lo voy a poner aproximadamente, porque era 0 algo, ¿no? Voy a poner aproximadamente 59 grados van a ser, ¿ok? 59 grados. Casi 60 grados. Pero fíjense que me da negativo. ¿Por qué? Porque me está leyendo, ¿sí? Esta parte. ¿Sí? Ya tengo mis coordenadas y mi ángulo. Y lo único que tengo que hacer es ir acá y decir que z⁻1 en coordenadas trigonométricas se escribe como raíz de 34 por coseno, y en vez de poner θ, ahora pongo menos 59, más y por seno de menos 59. ¿Sí? Y ya llegué, es eso nomás. ¿Estamos de acuerdo?